Úselo, mi Señor amado. Y haga, mi Señor, por intermedio de Él, entregando, mi Señor amado, en nosotros la edificación, el respaldo que usted está con nosotros. Oh, mi Señor, solucionando, mi Señor, dándonos fuerzas ante la necesidad. Entendimiento, mi Señor, para comprender su palabra. Sea usted, mi Señor amado, en el instrumento, en el nombre santo de mi Señor Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Gloria y honra sean a su santo y maravilloso nombre. Gracias, Padre. Gracias. Saludos a todos los santos en el nombre del Señor Jesús. Tome su asiento, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios. Tome asiento, no. Póngase cómodo. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite una vez más estar en su casa de oración. Amén. Para honrar el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Faltan varios hermanos, mi hermana María Crisóstomo, mi hermana María Aldame, mi hermana Mónica, mi hermana Mercedes, y no sé si se me quedará algún otro. Pero bueno, damos gracias al Señor porque podemos estar. Primer culto de este año, ¿verdad? 2022, fecha calendario. Pero tenemos que ser 23. 23, mire, está corriendo un año. Gracias, hermano. Cerramos el año ya, el año calendario. Y bueno, de aquí a fin de mes, hermanos, los varones, nos vamos a reunir día miércoles. Yo le voy a anunciar la fecha. Antes que termine el mes de enero, ¿sí? Para que dispongan un miércoles, para que nos reunamos, para poder organizarnos, hermanos, en el trabajo que vamos a realizar. Le comunico que en lugar de Maipú, bueno, hoy día deberían estar los hermanos. Mi hermana Caterine me avisó que no venía. Mi hermana Brigitte tiene su padre enfermo en el hospital. Y de los demás no sé qué sucedió. Amén. Los hermanos de Maipú, yo les dije que tenían que congregarse acá por un tiempo hasta que encontremos un lugar allá. Amén. Para que también ellos se esfuercen un poco. Hermanos amados, ya, porque los veo muy cómodos. Amén. Y este camino es de esfuerzo, no es que uno sea masoquista o es de esfuerzo. No. ¿Cómo se muestra cuando una persona ha nacido de nuevo? Por los frutos. Por los frutos. Sí, si usted quiere saber si es salvo o no es salvo, se ve la perseverancia que usted tiene. Si usted persevera en hacer lo malo, usted nunca fue salvo. Si usted persevera en hacer lo bueno, es salvo. ¿Amén? Porque tal como decía mi hermano, nosotros debemos tener la seguridad de que si partimos este día nos vamos con el Señor. Amén. Esa tiene que ser nuestra seguridad. Y la seguridad está en la Escritura nos da la seguridad. Amén. Si alguien cayó, se levantó, ¿cierto? Pidió perdón y siguió adelante. Porque dice la Escritura que el que persevere hasta el fin. Así es. Dios nos tiene, hermano, el pastor ahí, bueno. No sé si va a entrar o se va a tirar por el respalín. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? En la convicción. Amén. Amén. En la certeza que tenemos. Cierra no, hermano, si te va a golpear, sí. Para que no se meta la bulla. ¿Verdad? Y alimento hay harto. De eso no podemos quejarnos. Alimento hay harto. No podemos decir que estamos en ignorancia. Amén. Alimento hay harto. El jueves estuvimos compartiendo con los hermanos de Neptuno, el pastor David Abarca, un precioso culto. Y, bueno, no voy a hacer nada. Esta es la gloria. Ya. Amén. En cuanto al conocimiento. Y el jueves nos vamos nuevamente, nos invitaron a predicar, a exponer la palabra del Señor. Así que los que quieran acompañarnos el jueves, los que no saben dónde está Neptuno, la iglesia de Neptuno, les doy la dirección. Amén. Amén.
para que estemos ahí, hermanos, exponiendo la palabra del Señor. Amén. Porque este es el cuerpo. Amén. Y nos recibieron muy bien. Yo estoy participando por mientras en Vida Nueva, mientras que nos organizamos bien, hermanos amados, en este lugar, porque nosotros los varones tenemos que organizarnos. La hermana igual. Amén. Amén. Mi esposa se encargará de reunirse después con la hermana. Amén. Para empezar a trabajar con las hermanas. ¿Amén? Necesitamos trabajar. Y si hay que terminar un día para salir a la calle, el día sábado más temprano, así lo haremos. ¿Amén? Recorreremos este lugar y lo haremos. Tiempo que, como decía mi hermano ahí en el cántico, oramos. Amén. Y obedezcamos. Amén. Salgamos del letargo. De ahí una del llamado que hace el Señor en el Apocalipsis es que aquí estoy a la puerta y ya. Y el Señor no debería estar a la puerta. El Señor debería estar adentro. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, la Escritura dice que el apóstol Pablo dice que Cristo habita. Sí. Y Él es que va perfeccionando nuestro caminar día a día. Estamos en un camino de perfección. Todavía no somos perfectos. Ahora, la perfección que Dios mira en nosotros es cuando nosotros nos equivocamos y tenemos la capacidad de pedir perdón, de reconocer. Porque ciertamente a nadie le gusta reconocer los errores. Es verdad. No nos gusta reconocer. En nuestra carnalidad no nos gusta. Cuando nos dicen que estamos equivocados, de repente nos ofuscamos. Y no debería hacer. Porque si alguien me hace ver a mí por la Escritura que estoy equivocado, debo entender. Porque esto es una edificación. Amén. No es, hermano, un antagonismo. Es verdad. La iglesia debe edificarse. Sí, Señor. Amén. En Israel pasaba eso. Dios levantaba un profeta para volver al pueblo y lo apedreaban y lo mataban. ¿Por qué? Porque no le agradaba la palabra. El profeta era duro porque el pueblo era duro también. Así es. Jeremías, Elías, Eliseo eran duros porque el pueblo también era duro. Pero había otros profetas que eran un poquito más blandos. Oseas, por ejemplo. Y Jeremías era duro entre comillas porque el hombre fue al exilio con el pueblo. ¿Amén? Pero bueno, tenemos mucho que hablar de eso, hermanos amados. ¿Amén? Podríamos estar toda la noche hablando de esos acontecimientos. Pero le doy la bienvenida en este día a todos. Me alegro ya del retorno de nuestro hermano Ernesto, junto a su esposa, mi hermana Angélica. Amén. Ahí tenemos una deuda también con ustedes. Junto a mi esposa vamos a estar un día ahí en su casa. Y también, ojalá que todos me inviten a su casa para yo poder compartir. Amén. No una taza de té, no con una taza de cuerpo, como sea tu cariño. Pero para que nos conozcamos. Amén. Para que nos conozcamos, conversemos. Allá también voy a ir, hermano Royce. Ya esa dirección yo la sé, así que tranquilo no, amén. Espero ahí que el Señor me dé ese tiempo, porque por eso que hice que los de Maipú vinieran acá, porque así me dejan un día para yo poder recorrer. Amén. Bien, agradecemos al Señor que nos permite, hermanos amados, estar en este lugar para poder escudriñar su palabra. Abra su Biblia en el capítulo 2 de Primera de Corintios. En el capítulo 1 lo vimos el día 31, ¿verdad? Capítulo 2. ¿Sí? A los cristianos los tiran a los leones, ¿verdad? Mi esposa me pregunta si lo estoy tirando a los leones. Los cristianos los tiran a los leones. A ver si tenían aguante o no. Así es. ¿Sí o no? A ver si cantaban o si lloraban. Los cristianos cantaban. Amén. Porque había gozo. Amén. Ese gozo que es permanente. Capítulo 2 del libro de Primera de Corintios. Recordemos que, si quiere abrir la ventana ahora, hermano, ya se acabó la huella, aparece al frente. ¿Ah? No, pero es menos la huella. La ventana por lo menos para que no se... Si no, vamos a salir más transpirado que condenado muerto. Amén. ¿Ah? Para que entre un poquito más de aire. Amén. Capítulo 2. Saludamos también a aquellos que nos ven por las redes sociales. Amén. Que nos siguen día a día por la mañana. ¿Ah? Primera de Corintios, capítulo 2.
por la mañana, ¿cierto? El programa que tenemos de la iglesia, que es de la iglesia, no es mío, y es del Señor. Más primeramente del Señor. Se llama Conversando las Escrituras, ¿ves? De 5:30 a 6:30 de la mañana. Y el único objetivo que tiene es que nos nutramos, ¿cierto? A través de la oración y la palabra. Hay muchos que se levantan tempranito, ya tengo invitados ya. ¿Ah? Se levantan tempranito. Y está saliendo también por el canal YouTube. Indiferido, queda grabado, se sube al canal para que usted lo vea en los WhatsApp donde nos mandamos. Métase al canal, póngale like para que no nos saquen del canal. Amén. Ahí después lo voy a enseñar, hermano. Estamos avanzando en la tecnología. Estamos ocupando bien las herramientas, hermano, que a veces se ocupan muy mal. Bien, lo tenemos. Amén. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Señor Jesús, amado Dios, tu palabra ha sido leída en esta hora. Señor, aquí vasos de barro delante de tu presencia, como dice tu palabra, para que la excelencia del poder sea suya y no de nosotros los hombres. Háblanos en esta tarde con misericordia a cada vida, a cada corazón. No permitas que el destructor, Señor, destruya nuestra vida espiritual, sino que a través de tu palabra en esta tarde fortalece nuestra alma, fortalece nuestra fe, nuestra convicción. Sana toda herida, cura, Señor, en esta hora, porque tu palabra tiene también el poder de curar el corazón del hombre, de tus hijos, de tus hijas, Señor amado. Y por eso pedimos, hable usted, para que, aleluya, podamos ser sanados, podamos ser restaurados, podamos ser levantados, podamos ser fortalecidos en esta gracia bendita que solamente la trae usted y nadie más que usted. Te glorificamos y te exaltamos y te pedimos, Señor, humildemente, que tú nos hables para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Tome asiento, hermanos amados. Vimos el día 31, ¿cierto? Cuando empezamos este recorrido de esta carta que Pablo le escribe, que se supone que no es la primera carta. Ya Pablo, al parecer, había escrito otra carta que no está. Pero aquí se determinó como la primera carta a los Corintios. Los Corintios, hermanos amados, era una ciudad griega, que era una ciudad muy transitada. Y usted sabe que en el mundo hay dos culturas que marcaron el mundo. La cultura hebrea y la cultura griega. Nosotros venimos de la segunda, de la griega. Amén. Y se contraponen totalmente estas dos culturas porque los pensamientos son diferentes. La cultura griega tiene una infinidad de dioses. La cultura hebrea tiene un solo Dios. Hoy día nosotros estamos en esa cultura. Pero por lo general nacimos en la cultura griega. Amén. Entonces, para Pablo, haber fundado esta iglesia, ¿cierto? Esta iglesia que ya estaba fundada, el ambiente que rodeaba esta iglesia era difícil. Porque, hermanos, todas las cosas entran por el oído. Amén. Y por la vista. Y los pensamientos filosóficos de aquellos entonces eran muy fuertes. Amén. Estaba escuchando hoy día con respecto a la filosofía y me voy a introducir un poquito más en saber algo de la filosofía, porque a veces parece que somos muy vagos en saber la filosofía. Y quizás usted diga, pero pastor, dedíquese a estudiar la escritura, sí. Pero también hay que saber conocer el otro pensamiento, ¿verdad? ¿Para qué? A ver, permiso. A ver, siéntese los dos. Siéntese. Sócrates fue uno de los pensadores que se acercaba mucho a la idea de la escritura. ¿Amén? En la mañana yo escuchaba algo sobre Sócrates. Pero, ¿por qué esta razón? Porque con más fuerza, hermanos, vamos a hablar sobre nuestro fundamento. Si no conocemos la otra vereda,
no podemos fundamentar la nuestra. Entonces, nosotros hoy día, gracias al Señor, sabemos que hay un solo Dios. Amén. 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 Y que ese Dios, cierto, se hizo carne, se le llamó el Hijo, ¿verdad? El Cristo, y murió en el Calvario de la cruz para pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios. Amén. ¿Cuál era la deuda? El pecado. El pecado. Amén. Y producto de eso nosotros, hermanos amados, como pecadores, no podíamos acercarnos a Dios porque Dios es santo. Amén. Y eso es lo que la gente no entiende. Dios es santo, por tanto no cohabita con el pecado. Amén. Asiento. Allá. Asiento los dos. Voy a hablar, la última vez que les voy a hablar. No habita con el pecado. Amén. Y por eso que nosotros, hermanos amados, debemos entender la magnitud del sacrificio de Cristo. A veces lo tomamos muy a la ligera. Y es como decía mi hermano, cuando hablamos de servir a Dios con temblor, con reverencia, no es que le tengamos miedo a Dios en cierto sentido, porque igual dice la Escritura que sea Dios nuestro miedo, en un sentido muy profundo. Amén. Eso nos permite a nosotros apartarnos del pecado. Ahora nosotros humanamente no tenemos las herramientas para combatir el pecado. No la tenemos. Amén. Cuando Cristo muere, nos permite a través de la muerte quitar el pecado y abrir la puerta para que nosotros pudiésemos entrar. ¿Y ahora qué? Tener una comunión. ¿Por qué? Porque el pecado ya fue quitado. Esa es la razón. Y a través de eso, el Señor nos otorga las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? El poder del Espíritu Santo a nuestra vida. Y eso es lo que hablamos. Por eso que, hermanos amados, Pablo tuvo una gran tarea en la iglesia de Corinto. Encontró una iglesia llena del poder de Dios, con todos los dones, pero mal administrada. Aquellos que poseían dones, los estaban mal administrando. Entonces Pablo tuvo que empezar primeramente en ordenamiento en cuanto a la unidad, porque acá andaban cada uno por su lado. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y la Escritura dice que una casa dividida contra sí misma no permanece. Entonces tenemos que, Pablo parte arreglando este asunto, llamándolo ¿a qué? A la unidad, haciéndolo entender que solamente Cristo había muerto por ellos. Amén. Si bien es cierto, tal vez Pedro era muy elocuente, tal vez Pablo era muy elocuente, y el otro es Apolo, que también dice la Escritura que era un varón elocuente, y a nosotros nos llama la atención cuando encontramos un varón que habla de la Escritura con alta elocuencia. Pero la Escritura también nos habla que los apóstoles en el principio hablaban con denuedo. La palabra de nuevo es poder, autoridad. Y esa autoridad no era una autoridad humana, era una autoridad divina. Cuando Pablo habla en Romanos, si no me equivoco, como aquí capítulo 10, cuando él dice cómo irán si no fueren enviados, ¿verdad? El enviado debe dejar o debe hacer sentir a aquel que lo escucha que Dios es el que está hablando realmente por él y no él. Amén. No el hombre. Por eso que causaron conmoción los apóstoles, si usted lee el libro de Hechos, en los primeros tiempos. Por ahí dijeron, estos hombres son sin letras. No es que no supieran leer, ni supieran escribir, porque muchos de ellos no sabían leer, no. Ellos no son sin letras porque no conocían la Escritura en su totalidad, pero algo conocían. No eran ignorantes. Por eso que se les decía que eran del vulgo, sin letras. No es que no sabían leer. No conocían en su totalidad la Escritura porque los sacerdotes, que eran los portadores de ellos, tenían la responsabilidad de instruir al pueblo. Se instruían ellos y ellos instruían al pueblo. Entonces llamaba la atención que estos hombres hablaban con tal autoridad que conmovían a muchos. Pero era el poder de Dios
en ellos. Amén. Como dijo un hombre, detrás de Pablo estaba Cristo. Amén. Amén. Y la gloria y la honra es para él. Amén. Amén. Pero los hombres miraban ¿a quién? Miraban a Pablo, miraban a Apolo, miraban a Cefas. Y es lo que muchas veces pasa en las congregaciones, en nuestra iglesia. Nos alineamos detrás de un hombre que predica muy bonito, que hace llorar de repente. Amén. Que nos mueve la conciencia. Pero tenemos que entender una cosa, que no es el hombre el que habla, es Dios el que habla a través del hombre. Amén. Entonces, cuando sucede esto, se empieza la iglesia a dividir. No, yo le creo al hermano Néstor, no. Cuando predica el hermano Cárdenas, no le creo mucho. Entonces empezamos a ponerlo detrás de cada hombre. Esto es lo que Pablo tuvo que ordenar, y por eso que les habla un poco de la sabiduría que enloquece a los hombres. La sabiduría que no es del mundo. Que esa es la sabiduría que Dios le otorgó a los hombres. O sea, le aclara el apóstol Pablo que lo que tenía Pedro, que lo que tenía Apolo, que lo que tenía él, no eran de ellos. En una oportunidad Pablo dice que él colocó el poder en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Amén. Pablo se enfermaba y todos se enfermaban. ¿Eh? No había ninguno inmune. ¿Ah? Entonces eso lo hace, hermanos amados, débiles, hombres, ¿cierto? Utilizados por Dios. Aclarando este asunto, el apóstol Pablo concluye el verso 31 del capítulo 1 diciendo, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Lo que tiene mi hermano Néstor no es de él. Amén. Lo que tiene el que habla no es mío. Amén. Lo que tiene usted no es suyo. Nada es nuestro. Amén. Todo es de Dios. Entonces por eso que dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Eh? Pablo por ahí en una oportunidad tuvo que gloriarse. Dijo de esta manera, si alguien tiene que gloriarse en la carne, yo más, dijo, que lo hicieron en Ocán. Amén. Circuncidado el octavo día, educado a los pies de Gamaliel, fariseo, celoso de la ley. Pero después se arrepiente. Ya él hizo lo que dijo. Pero lo enojaron. ¿Por qué? Porque a Pablo se le miraba con cierta desconfianza en su ministerio. Así es. Y muchos de los judíos de la circuncisión se aprovecharon de esto. De que Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Entonces parece que no le podían perdonar a Pablo esa actitud, y como Pablo fue un hombre que fue usado para la gloria del Señor, se aprovechaban de eso para atacar a Pablo, no reconociendo su ministerio. Amén. Y qué triste, hermanos, cuando la iglesia no reconoce los ministerios, ¿verdad? Cuando no reconoce, hermanos, que hay hombres capacitados por Dios para enseñar, como dice la Escritura, para predicar la palabra, y no los cotiza. Y no los cotiza porque ciertamente están enceguecidos en sus vanidades a veces, en su mentalidad de corporación o qué sé yo, grupo, no sé, llámele como se llame, y no dejan que el pueblo se nutra. Amén. Hoy día conversando con un hermano por teléfono en la mañana, veíamos esta situación de que lamentablemente nosotros se nos enseñó mucho la unicidad y no es malo. Entonces se nos enseñó a mirar solamente a Jesús como Dios, pero se nos olvidó la parte humana, la parte más hermosa, la parte más maravillosa, hermanos amados, que es la manifestación, hermano, humana, terrenal, del Dios Todopoderoso como Hijo. Porque si usted habla de Dios como Padre, de Jesucristo, nos miran un poco como extrañados, como trinitarios. No, la Escritura dice, Pedro también se refiere a Jesucristo como el Hijo de Dios, se refiere Pablo a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero no quiere decir que sea la segunda persona de la Trinidad. ¿Amén? Y eso se nos olvidó. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos tener un crecimiento tal que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, cual es Cristo. La estatura humana. Amén. Entonces,
Así que dice, con respecto a lo que veníamos hablando, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe, escuche bien, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Por qué Cristo crucificado? Porque los griegos, ¿cierto?, aducían que sus dioses eran dioses poderosos. Los dioses del Olimpo, es verdad que ganaban grandes batallas, eran grandes guerreros, pero Pablo le presenta a un Dios o un Cristo crucificado, a un Cristo que para el hombre no tenía ningún poder. Y se lo gritaron. A otro salvó, y él no puede salvarse. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz para que creamos. O sea, había una debilidad a los ojos del hombre. Ahí había un hombre que estaba débil, había un hombre que no tenía poder para nada, pero a los ojos del hombre. Pero ciertamente, hermanos amados, hay un hombre que está crucificado al lado de Cristo, que aún en esa condición reconoce que Jesús sí lo podía salvar. Amén. Y le rogó, diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y esto es lo que Pablo hace. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo tiene trascendencia, hermanos amados, a través de los tiempos, a través de la historia. Un mensaje donde esté, hermanos amados, la cruz de Cristo ajena al mensaje, no es mensaje. Porque Cristo es el que corona, hermanos, la predicación de todo predicador. Pero hoy día en la iglesia se exalta más a David derribando al gigante. Se exalta más a Sansón sacando las puertas de la ciudad. Se exalta más a los hombres que al mismo Cristo. Y eso ha creado en la iglesia una pobreza espiritual. Un desconocimiento total de lo que Dios puede o no puede hacer. Amén. Y por eso vemos en la iglesia que hay que estar alentando todos los días cuando viene al culto. Si yo vengo al culto, yo sé a lo que vengo. Amén. Yo vengo a adorar a Dios. ¿Eh? No tengo que esperar que me canten una canción para levantar mi ánimo. La Escritura dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Entonces, nosotros como iglesia, si desconocemos, hermanos, la magnitud del sacrificio de Cristo, todo el tiempo van a tener que estar alentando. Cada día que lleguemos, hermanos, nos van a tener que estar alentando, levantando. Es como el católico. ¿Amén? Solamente conoce un Dios de día domingo. Y en la semana, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, lo que Pablo presenta aquí es una bofetada a la cultura griega. Es una bofetada, pero una buena bofetada al pensamiento griego. Por eso le dice a los corintios, y estuve, dice, entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál era el pensamiento griego? Está la tesis, la antetesis, ¿cierto? Un hombre proponía algo, porque esa era la sabiduría griega, y por eso que Pablo le está diciendo eso. Que él no vino con una sabiduría humana, no vino con una sabiduría de ese tipo. Que un hombre proponía algo, y después salía otro que se le llamaba la antítesis, ¿cierto? Y después eso ya se transformaba, no me acuerdo cómo es el nombre de la tercera, y eso queda diluido en eso. ¿Por qué? Porque el raciocinio humano no tiene fundamento. Amén. Porque el pensamiento humano no tiene solidez.
se diluye, tal como es el hombre, es el pensamiento. Eso lo dice la Escritura también. Tal es el pensamiento, tal es el hombre. Por eso que dice, no confíes en los príncipes, ni los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque tal es su pensamiento. Perece el pensamiento y también perece el hombre. Los grandes pensadores durante siglos han desaparecido, su pensamiento ha quedado ahí. Por eso que a veces, hermanos amados, veo creyentes exaltando a los hombres en diferentes lugares. Creyentes. A veces más vergüenza me da cuando son predicadores del evangelio, exaltando a tal hombre, a fulano, a mengano. No. Aquí la honra y la gloria, el imperio y la alabanza pertenece a nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No hay más. Porque lo que es el hombre es porque Dios se lo ha dado. Amén. Porque el hombre de esta tierra viene desnudo. Y desnudo también se va el hombre. Por tanto, por eso que Pablo aquí le da el clavo. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Y la iglesia, hermanos amados, usted como nacido de nuevo y yo como nacido de nuevo, al único que le debemos dar la gloria y la honra es a Jesucristo. Amén. Amén. Por eso cuando decimos, es que el tal hombre dejó un legado. No, nadie ha dejado legado. El único que dejó un gran legado, hermano, es Jesucristo. Ese hombre fue utilizado por Dios. Y hay de él también si no lo hacía. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, y el mismo Señor se lo dijo a los discípulos para que no se gloriaran. Habiendo, aleluya, terminado la obra, decid, siervo inútil somos. ¿Por qué? Porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Usted no se gloríe porque viene al culto. No, es lo que usted tiene que hacer. Usted no se gloríe porque está orando. No, es lo que tiene que hacer. Usted no se gloríe cuando ayune. Es lo que tiene que hacer. Usted no se gloríe cuando lea la Escritura. Es lo que usted tiene que hacer. No hace nada más. No puedo yo decirle a mi jefe, terminar la jornada y decir, jefe, ¿eh? Y no. Y me va a decir, pero si para eso le contratamos. ¿O no? Claro. Entonces, hermanos amados, luego dice en el verso 6, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, escuche, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. ¿Ven? Que perecen. Perece el pensamiento. La sabiduría del hombre, perece el hombre y perece su sabiduría. Ahí se acabó. Así. La única sabiduría que ha trascendido a través de los tiempos es la de Cristo. Amén. Amén. Y que está hasta el día de hoy. Imagínense, estamos hablando hoy día, 2023, y Cristo ya pasó. ¿Eh? Ya cumplió el propósito, ¿cierto? Pero de ahí hablamos de él. ¿Amén? ¿Por qué? Porque él vive. Amén. 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 Gloria al Señor. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Amén. Fíjese que Dios, hermanos amados, se la concedió a usted. Y el apóstol Pablo agrega, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. Es lo que Cristo dijo. Tomará de lo mío y os hará saber. El Espíritu Santo es el que revela, hermanos amados, la palabra. Amén. La palabra aquí está la revelación, pero es el Espíritu Santo el que le da la luz a usted. Así es. Amén. Para poder entender. Y cuando se refiere a los príncipes de ese siglo, se refiere a aquellos que gobernaban el pueblo de Israel en esos entonces, aparte del Imperio Romano. Porque ellos apresaron a Jesús pese a todo lo que supieron y vieron de Cristo. Aún así, insistieron en matarlo. ¿Por qué? Porque no lo conocieron. Recuerde cuando mandaron a los alguaciles a detenerlo y regresaron sin Cristo. Y ellos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Y ellos dijeron, jamás ha hablado hombre alguno como este hombre. Así es. Amén. Amén.
Cristo lo que hacía y lo que hablaba, lo que enseñaba, hermanos, era sabiduría y poder de Dios. Amén. Pero estos príncipes estaban enceguecidos Es verdad. porque Dios no permitió. Pero sin embargo, Dios le permite a usted poder entender lo que ellos no entendieron. ¿Se fija qué maravilloso, hermanos amados, poder considerar esta situación que nos favorece como hombres comunes, como hombres ordinarios de esta tierra, sin apellidos ilustres? Sin embargo, Dios aportó de su sabiduría hacia nosotros. ¿Por qué? Por amor. Amén. Sí, es No porque usted y yo lo merecíamos, porque a Dios le plació. verdad. Entonces, cuando entendemos esto, hermanos, es imposible que usted se quede en su casa. Cuando usted entiende esto, es imposible que usted no doble sus rodillas para orar y darle gracias a Dios, más que por la salud, más que por un vehículo, más que por una casa. Hermanos, esta sabiduría es estupenda, extraordinaria. Amén. ¿Y no la posee entonces? La posee usted y muchos de todos los que aman a Dios, Amén. a los cuales Dios le ha placido. Amén. Sí, sí, Señor. Nosotros pudiéramos estar en otro lugar en este momento. Pudiéramos tratar de entender otras cosas que son vanas, como dice el libro de Eclesiastés, el rey Salomón. Él trató de encontrarle, hermanos, la razón a esta vida, pero concluyó que todo es vanidad de vanidad, porque sin Dios, hermanos amados, todo es vanidad, todo es vano. Sí, Señor. Jesús se lo dijo a sus discípulos: separado de mí, nada podéis hacer. Verdad. La sabiduría del hombre es nada comparada con la sabiduría de Dios. Amén. Sí, amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Por eso que ellos, hermanos amados, miraron a estos hombres que eran del vulgo, que, aleluya, simples pescadores, lavadores de redes. Sin embargo, la sabiduría fluía, hermanos amados, en sus mentes la exhalaban por su boca. Amén. ¿Para qué? Para llevar al Evangelio. Amén. Para llevar al Evangelio que le fue encomendado. Y esto es lo que Pablo exalta, hermanos amados. Pero Dios dice, las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino que el Espíritu del hombre que está en él, este es el que lo conoce. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido, escuche, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, Amén. para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sí, Señor. Amén. O a veces lo hacemos los tontos, o no queremos entender lo que Dios nos ha concedido. De verdad. Porque la Escritura dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Y esto no es poco. Hoy día muchos murieron. Esperarán levantarse para llegar algunos al tribunal de Cristo, otros al juicio del trono blanco. Y ahí no hay escapatoria. Porque Dios va a hacer un justo juicio a todos los hombres, a todos, a todos. Pero muchos llegarán al trono blanco y ahí no habrá escapatoria, porque Dios los juzgará conforme a sus obras. Sí, Señor. Los libros serán abiertos. Amén. Y muchos pensarán, pero es que yo tengo obritas buenas y obritas malas, entonces a lo mejor ahí equiparamos. ¿Sabe cuál es la obra que va a condenar al hombre? ¿Sabe cuál va a ser? Dios le va a hacer un juicio por estas obras. Pero hay una obra que condena al hombre. Y eso está en San Juan capítulo 3. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La incredulidad va a condenar al ser humano, porque no creyó que Jesucristo tenía el poder. ¿Por qué? Como un hombre que está crucificado me va a salvar a mí. ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero Cristo, poder y sabiduría de Dios. Amén. Aleluya. Pero usted y yo hemos creído. Gloria al Amén. Señor. Usted y yo hemos creído.
Que ese Cristo en la cruz nos salvó y nos libró del pecado y de la muerte. Y aunque, aleluya, muchas veces caminamos con debilidades, con flaqueza, pero mantenemos firme nuestra convicción. Mantenemos firmes y constantes nuestra convicción. Amén. Porque no hemos cambiado. Usted ya lo cambió. Estamos libres, Señor. Nos libre el Señor, hermanos, que podamos cambiar a Cristo. Hay muchos que llegaron a las aguas y son como la semilla que cayó ahí a la orilla del camino. Llegaron entusiasmados a las aguas para que Dios les perdonase sus pecados. Pero luego, transcurrido el tiempo, se desvanecieron y volvieron atrás. Y hoy día están perseverando en el pecado. Hoy día están haciendo lo mismo que hacían antes. Volvieron a la práctica a la cual nunca debían haber vuelto. Desechando la gracia. Menospreciando la bondad de Dios para con ellos. Sí, porque es una bondad. La salvación es una bondad de parte de Dios. Es un regalo de parte de Dios para nosotros. Dice la Escritura, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Pero yo le digo siempre, Dios trata con sus hijos y trata con las criaturas. A usted lo trata como hijo. Amén. Si usted le falló, Dios lo va a reprender, lo va a castigar, lo va a corregir y lo va a poner nuevamente ahí. Amén. No lo va a destruir. ¿Verdad? Porque usted es su hijo. No hay, hermano, un padre que quiera aborrecer a su hijo o que quiera destruir, a su hijo. Por eso es que Dios nos corrige a diario. Amén. Por medio de la predicación de la palabra, Dios nos va perfeccionando, nos va poniendo ahí como caballitos de batalla. Amén. Entonces, hermanos amados, lo cual dice, hablamos con palabras enseñadas por sabiduría, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, escuche, el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra que el Señor nos revela por el Espíritu es la que debemos enseñar, es la que se debe predicar en los púlpitos, es la que hoy día está escaseando, la palabra espiritual. Hay muchos que ya se han vuelto, hermanos, a las fábulas, porque ya no tienen más que hablar. Y usted sabe que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad como enseñadores, como predicadores, para exponer la sabiduría de Dios desde este lugar. Y no solamente desde este lugar, doquiera que vamos. Puedan decir la gente que somos diferentes a los demás. No en cuanto porque nos hermoseamos por fuera, sino en nuestro comportamiento, en nuestro hablar, en nuestro manejarnos, cómo nos manejamos en el transcurso de nuestro peregrinaje. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. La versión antigua dice el hombre animal. Es más blandito el término. Es que a los griegos no les gusta que los traten mal. A tal punto que la filosofía griega, ¿sabe lo que hacía? No culpa al hombre. Ellos culpaban a sus dioses. De los errores que ellos cometían, ellos culpaban a sus dioses. Porque el hombre siempre quiere justificarse. Pero en esta administración no. El culpable no es Dios. El culpable somos nosotros. Amén. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que el hombre reconozca. Su culpabilidad. Por eso debemos tener cuidado. El humanismo entró a la iglesia. ¿Ah? Si yo pequé, debo reconocer que pequé. Amén. Debo arrepentirme y debo pedir perdón y debo volverme. Amén. Y no echarle la culpa a nadie de mi pecado. Porque cada uno es responsable de su pecado. Amén. Pero debemos reconocerlo. De verdad. A veces uno llega ahí conceñido por su pecado porque le ha fallado a Dios. Y a veces el predicador alienta de mala manera. Pobrecito. Pobrecito. El humanismo, hermano, se ha apoderado de los púlpitos. Cuidado. Cuidado. Dios es santo. Nosotros somos falsos.
La oración de David dice, Señor, nuestra es la confusión de rostro. Nosotros somos los que nos confundimos. Dios no, Dios está claro. ¿Ven? Nosotros somos los que fallamos y en nuestro fallar debemos considerar, hermanos amados. David dijo, si he pecado, no haré más. No haré más. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pero hoy día estamos avalando el pecado. ¿Sí? Hoy día estamos avalando la maldad dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos dejado esta sabiduría de lado. No entendiendo que esta sabiduría es para beneficiar nuestra vida. ¿Sí? Me da delante un mensaje que escuchaba con respecto a la conversación que tiene Cristo con la mujer samaritana. Donde Cristo, ¿cierto?, le pide agua a esta mujer y se va desarrollando una conversación. Ahora lo que Cristo quería apuntar a que la mujer reconociera. Estaba mal. Pero Jesús en su sabiduría la llevó hasta allá. ¿Amén? Para que entendiera, porque esa es la problemática del hombre. El hombre no quiere arrepentirse de Dios. Cuando usted predica de arrepentimiento y dice, ¿y de qué me voy a arrepentir yo si yo soy bueno? Soy buen esposo, soy buen padre. Y usted ve eso, lo ve cuando muere una persona. Muere el peor delincuente. ¿Ah? Pero ese hombre, eso es. Oiga, no, los discursos son pero fenomenales. Fenomenales. No hay nada malo en el hombre. ¿Qué me dice usted? Sabiduría humana. Sabiduría humana. Ahí lo vemos. Nadie se atreve a decir nada del hombre que ha fallecido. Porque es como una falta de respeto también decirle al hombre la verdad. Pero qué bueno es cuando Dios nos encara, hermano, por nuestro beneficio. Amén. Leí mucho sobre la historia de David y Saúl. Saúl fue encarado por Samuel y él no atinó a arrepentirse. Y David fue encarado por Natán, pero sí se arrepintió. El hombre, y esto es lo que Pablo quiere expresar, por eso me gusta el diálogo que Pablo tiene con los griegos allá en Atenas, en el Areópago. ¿Ah? Caramba, ahí, cómo le demuestra el apóstol Pablo con sabiduría, dice, de dónde viene el linaje humano. Y se lo toma de las mismas expresiones que ellos tienen. Pero concluye el apóstol Pablo diciéndole que Dios manda que el hombre se arrepienta. Porque si usted le dice a un griego, oye, el Señor quiere el Señor tiene un propósito contigo. Sí, Dios tiene un propósito con toda la gente. Pero el propósito es que se arrepienta. Es que la criatura se arrepienta para poder salvarlo. Ese es el propósito. Muchos lo toman como que Dios tiene, no sé, pues le tiene algún puesto. ¿Ah? Es como cuando alguien va a contratar para una empresa, dice que tengo un puesto de gerente, tenía asegurado la gerencia, tenía que asegurar la jefatura. No, hermano. El propósito que Dios quiere es que el hombre no se pierda. Ese es el único propósito que Dios tiene para que con el hombre se arrepienta, que proceda al arrepentimiento. Vamos concluyendo, hermano. Dice, en cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El verso 15. Muchos han tomado este verso y se lo han atribuido de la siguiente manera. Como que si ellos fueran perfectos dioses y que pueden juzgar a medio mundo. No está diciendo esto el apóstol Pablo. Eso es sacar el texto de fuera de contexto. Cuando dice que el espiritual todo lo juzga,
Vamos al libro de Job, cuando Job, que la misma escritura afirma que es un varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, con 4 cualidades buenas, no malas. A él le he quitado todo lo que es el bien material y aún los hijos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo juzga Job esta situación? Eso es lo que Pablo está diciendo, que el espiritual todo lo juzga. ¿En qué sentido? Yo debo juzgar cuando estoy enfermo, yo debo juzgar cuando quedé sin trabajo, yo debo juzgar mi actitud. Yo tengo ahora la capacidad como hombre espiritual de juzgar lo que está pasando en mi vida. Amén. De lo que yo hago y no hago. Eso es lo que Pablo está diciendo. No que yo me ponga a juzgarlo a usted. Amén. El espiritual Job entendió que estaba pasando una prueba, porque él dijo que no halló mala intención en Dios con lo que estaba pasando. Él no sabía lo que estaba pasando, pero sí se mantuvo con esa visión de que no había mala intención de parte de Dios en lo que a él le estaba sucediendo. Maldijo el día que nació, dijo muchas cosas, pero nunca acusó a Dios. Amén. Atribuyó a Dios despropósito, esa fue la palabra. No atribuyó a Dios despropósito alguno. Había un propósito, que él hubiera perdido sus riquezas. Había un propósito en que había perdido sus 10 hijos en un solo día. A veces nos pasan desgracia a nosotros. ¿Cómo juzgamos la situación? Algunos se rebelan contra Dios diciendo, bueno, Señor, si yo soy tu hijo, ¿no me prometiste el oro y el moro? ¿Y por qué me está pasando esta situación? Es bueno callar, como dijo el profeta en Lamentaciones. Bueno es poner la boca ahí en el polvito y esperar. ¿Ah? Lee Lamentaciones capítulo 3. Esperar. Pero lo importante, y por eso que David en su oración en el Salmo 51 tiene una expresión muy maravillosa que nosotros debemos considerar. No me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Le importó la corona a David? No. ¿Le importó el reinado? No. Ni siquiera le importó, entre comillas, la muerte de su hijo, porque cuando el hijo estaba vivo, él ayunaba, no comía nada. Pero cuando el hijo murió, se lavó la cara y se sentó a comer. Y los ancianos le dijeron, ¿pero cómo? Cuando tu hijo estaba moribundo, no comía, y ahora sí que tu hijo murió, en vez de hacer duelo. No, le dijo. No, él ya no va a venir a mí, pero yo voy a ir a él. Entender los misterios de la muerte, por la sabiduría de Dios. Entender los frutos del Espíritu. Lo maravilloso que es poseer el Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos amados, la comunión con Dios. Eso es sabiduría. Que el mundo no entienda es cosa del mundo. No es cosa nuestra. El problema es de ellos si no lo entienden. Lo maravilloso es que nosotros lo entendemos, como ese hombre que fue sanado de la vista en el capítulo 9 de Juan. Dijeron, da gloria a Dios, este hombre no sabemos de dónde es. Y él le dijo, esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde es, y a mí me abrió los ojos. ¿Cuántos beneficios hemos recibido del Señor? Amén. El mayor beneficio, el perdón de nuestros pecados. Amén. Por eso que ahora podemos dormir en paz. Tenemos paz para con Dios. Estamos reconciliados. ¡Qué beneficio más grande! Mientras esta sociedad es enemiga de Dios, se ha rebelado contra Dios. Y usted es amigo. Usted es un hijo de Dios. Amén. Amén. Mire qué maravilloso. Y a más de eso, Dios le otorga su Espíritu Santo para que usted, hermano, no se pierda. Amén. Para que sepa cómo conducirse. Porque para eso es el Espíritu Santo. Para guiarnos en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, en medio del problema. Para darle la gloria a Dios en todo tiempo, no en el momento, hermanos, en que tengamos solamente. En todo tiempo. Amén. Amén. Debemos dar gracias a Dios. Si tenemos salud, gloria a Dios. Si no la tenemos, gloria a Dios también. Pero qué difícil. Pero humanamente es difícil. Pero espiritualmente no. Es verdad. Y eso es lo que Pablo le está enseñando a esta gente. Y nos está enseñando a nosotros hoy día. Porque a veces ciertamente hablamos mal de Dios.
y nos rebelamos contra Dios. Hablamos mal, como hizo Israel allá. ¿A qué nos sacaron aquí al desierto a morir? Oye, Moisés, ¿no habían sepulcro allá en Egipto? Ocha, que echamos de menos la cebolla, los puerros. No, yo cuando estaba en el mundo sí la pasaba bien. Sí, pero estaba con olor a muerto. Amén. Estaba con olor putefacto. Amén. Pero hoy día usted tiene olor de vida, hermano. Gloria. Porque tiene a Cristo en su ser. Amén. Dígame que no es bueno. Amén. Y todos los que están afuera sin Dios están condenados a muerte. Amén. Y usted tiene la vida eterna en sus manos. Amén. Sí, Señor. ¿Quién mejor? Por eso que David dijo, mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ella. Amén. Decía de día, yo estar a la puerta ahí, escuchando ahí a la puerta. Pero algunos no llegan ni a la puerta. Es verdad. Sí, Señor. Algunos menosprecian, hermanos amados, el consejo de Dios. Amén. ¿Sí? Y se van tras sus placeres. Porque no han entendido. No han entendido. No han comprendido. Y pregunta el apóstol, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Amén. Amén. Y cuando usted tiene la mente de Cristo, yo voy a hablar un poco cuando Cristo tenía 12 años. Fueron a Jerusalén, ¿verdad? Y caminaron después de la fiesta, caminaron 3 días, y María empezó a buscar a Jesús y no estaba. José tampoco, y empezaron a buscar al niño ahí entre toda la compañía que iban para su ciudad. El niño no estaba. 12 años. Se devolvieron. Fueron 3 días de camino, hermano. A usted se le pierde el niño 5 minutos y se vuelve loco. ¿Dónde encontraron a Jesús? En el templo. ¿Qué estaba haciendo? Preguntando. ¿Ah? Ahí. Y María más encima lo reta. Sí, le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Que María creía que era la mamá, cuando él era el padre de María. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Dónde tienen que estar los hijos? Si tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar como Cristo. Porque cuando Cristo iba a la muerte y Pedro se lo puso, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de arriba, sino en la de la tierra. Los que tenemos la mente de Cristo, nuestra mente y nuestro corazón está arriba. Y siempre vamos a estar preocupados de este negocio. Porque este no es una organización, es un organismo. Amén. Este no es la organización, la iglesia, la gran organización, no. Este es un organismo vivo. Amén. Que tiene una cabeza y la cabeza es Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Y nosotros debemos ceñirlo por nuestra cabeza. Amén. Sí. Por eso que Pablo dice, afirma aquí. Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Y por eso que cuando Nicodemo llegó anoche, Rabí le dijo, sabemos que ha venido Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo, pero ¿cómo? A ver, Rabí, yo creo que tú estás disvariando. Yo creo que tú estás, parece que estás hablando un poquito en locura. Porque como yo, viejo, voy a meterme en el vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo. Jesús le dijo, el que no naciere de agua. Y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, ahora no puede entrar. Primero le dijo, ver. Y luego le dijo, entrar. ¿Amén? Entonces, ¿es necesario el nuevo nacimiento? Sí, y es lo que Pablo está diciendo. Cuando un creyente nace de nuevo, ya no tiene la mente de Néstor, ya no tiene la mente de Manuel, ya no tiene la mente de Manuel. ¿Tiene la mente de quién? De Cristo. De Cristo. Y si hay que hacer una obra, hay que ir a hacer. De
Debemos estar comprometidos. Hoy día la iglesia no está comprometida con Dios. No. Es como decía un pensamiento que antes perseguían a los cristianos para matarlos, porque ellos estaban ahí. Hoy día los cristianos hay que perseguirlos para reunirlos. Y las justificaciones están a la luz del día. No, es que tengo esto, no, es que esto, no, esto. Y perdón, hermana, que la saque a colación nuevamente. Mi hermana me mandó un WhatsApp muy temprano. Su hija está enferma. Dijo, a lo mejor no voy a poder ir. Pero luego me mandó otro mensaje. Porque le encontraron a la niña y ahí está. Y sigue así hasta el final. Hasta el final, hermano. Aunque sea muy jovencita. Sigue así hasta el final. Porque nosotros debemos, hermanos, entregar nuestra vida a Cristo. Amén. ¿Verdad? En este lugar deberían estar todos, hermanos. Amén. Sí. Pero si hay una fiesta y un cumpleaños, ahí estamos todos. Si hay un asado, estamos todos. No, hermano. Tener la mente de Cristo no significa ir a la iglesia solamente. Es verdad. Tener la mente de Cristo incluye mucho, hermanos amados. Debemos sacudirnos de la mentalidad griega. ¿Sí? De la cultura griega que todavía está pegada en nuestra carne. Y empezar a servir al único Dios verdadero. Amén. Como dice la Escritura. No fui con palabras de sabiduría humana. No fui a usted. Y no me propuse otra cosa, sino mostrarle a Cristo. Y a Cristo crucificado. ¿Sabe por qué? Porque el griego mira a Cristo y voy a volver a repetir lo que dije antes. Lo mira ahí y dice, este hombre no tiene ningún poder. Si usted mira a Cristo humanamente, no hay nada. ¿O no? Un hombre inerte que estaba desfigurado porque le cargaron la mata, pero en las películas muestran 10 soldados. Pero una legión eran como 600 soldados, lo que hicieron presa de Cristo, pegándole, maltratando, burlándose. Entonces el hombre llegó, la expresión como bofe, desfigurado ya, ahí a la cruz. Menos podía salvar. Menos. Y ya su lengua estaba pegándose al paladar. Cuando sintió sed le dieron vinagre. No lo probó y no quiso tomarlo. Sus huesos se notaban ya, salían de la piel. Entonces imagínense ese espectáculo. ¿Cómo ese hombre iba a salvar a alguien? Estoy pensando como griego. ¿Cómo ese hombre me podía salvar a mí? Pero la Escritura dice que Él fue molido por nuestros pecados. Amén. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es verdad. Con esa acción, en esa condición, Jesucristo le salvó a usted y a mí. Amén. Fíjese. Sí, Señor. Y eso es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Es verdad. Pero para los que nos salvamos, es poder de Sí, Dios. Señor. Amén. Gracias a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios, Señor amado. Gracias por la muerte que Él tuvo. Por eso que Él nos mandó a celebrar el nacimiento. Él mandó a celebrar la muerte. Porque cuando recordamos la muerte, nos recordamos el gran amor que tuvo con nosotros el Señor. Amén. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. No se olvide nunca. Y cuando tenga un problema, cuando tenga una adversidad, acuérdese de Cristo en la cruz. El sufrimiento de Él fue mucho mayor. Cuando tenga un dolor, acuérdese de Cristo en la cruz. El dolor fue de Él mayor. Porque aparte del juicio terrenal de los hombres, Dios descargó toda su ira. Si no, lea Isaías 53. Con todo esto, dice, el Señor quiso quebrantarlo. Sí, Señor. Después de esas 3 horas que tuvo, se oscureció la tierra. Dios descarga toda su ira que iba a descargar encima suyo y mío. Se la descargó a Él. Y por eso que el apóstol Pablo dice, porque no hay otro mediador, no, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Sí, Señor. No me vengan con el cuento de que María es mediadora. Porque María lo único que derramó 4 lágrimas ahí a los pies de la cruz.
Jesucristo sufrió el oprobio, la burla, el escarnio de la humanidad y sufrió el castigo de Dios para con nosotros. Gloria a Dios por esta sabiduría. Amén. Los griegos no la entienden, Amén. pero nosotros la entendemos. Póngase en pie, vamos a dar gracias al Señor, hermanos amados, por esta maravillosa obra de nuestro Señor. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias por tu palabra en este día. Gracias porque podemos, amados, entender y comprender cuán maravilloso y cuán grande es tu poder y tu gracia. Gracias, Señor Jesús, por morir por nosotros. Gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos en este día, en esta hora, Señor amado. No siendo merecedores. No, Señor amado. Ninguno de nosotros era merecedor de esta gracia bendita. Pero sin embargo, a ti te plació salvar a mi hermano, a mi hermana. A ti te plació, Señor, entregarnos la salvación en nuestras manos. Ayúdanos a guardarla hasta el final. Ayúdanos, Señor amado, a combatir en esta tierra. Mientras, Señor amado, dura nuestro peregrinaje. Ayuda a mi hermano que está débil. A mi hermano que ha caído, levántalo, Señor amado. A mi hermano que está, aleluya, en esta hora en un proceso de salvación, Dios mío, cumpla en él todo el propósito con el cual usted le ha llamado. Levántale, Señor, aleluya, a aquellos que están enfermos, a aquellos que están agobiados, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Ahora, Señor, nos retiramos a nuestros hogares, Señor, meditando esta tu palabra, meditando, Señor, aleluya, de tu sabiduría, de tu poder y de tu gracia. Te pedimos tu bendición para tu pueblo, en el nombre glorioso y santo de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén. Despídase de su hermano, deséele bendición. El martes nos vemos, hermanos, con la ayuda del Señor, a las 7:30. Dios le bendiga.